Le damos las buenas noches a la congresista Rosa Bartra de Fuerza Popular que nos acompaña en Cara a Cara. Congresista, gracias por estar con nosotros. A usted, Enrique, gracias por la oportunidad. El jueves se interpela al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, en torno a lo que es el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Y el ministro Carlos Brus, congresista, también ha dicho, bueno, que en realidad Ceballos, lo acaba de decir hace algunas horas, que Ceballos no negoció el acuerdo. Entonces, que bueno, está bien, él tiene que cumplir con su obligación de brindar la información del caso, pero ¿qué es lo que se buscaría exactamente con esta interpelación al ministro de Justicia? Respuestas, porque una interpelación es eso, preguntas para que el ministro responda. Resulta bastante complicado y seguramente el ministro explicará que un funcionario de tercer nivel negocie en nombre de todos los peruanos proyectos por miles de millones y una reparación civil. Si fuese solamente el monto... ¿El funcionario de tercer nivel sería Domingo Pérez o Rafael Vela o el procurador? Estamos hablando en este caso del procurador. Del procurador que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. Como corresponde, además, porque es el ministro de Justicia quien preside el Consejo de Justicia, así que por lo tanto él es quien define las líneas de política que el gobierno, cautelando los intereses de Estado, es decir, de todos los peruanos, debe implementar. Entonces resulta por lo menos necesario que el ministro explique cómo es que no mira nada de lo que ocurra y deja para la libre y absoluta discrecionalidad de un funcionario que decida por recursos y por intereses que debe cautelar, que no son solamente los suyos o los míos, sino son de todos los peruanos. Las críticas centrales que usted le haría a lo que sabemos de este acuerdo de colaboración, indemnización incluida, ¿cuáles son? Antes de entrar a la crítica, y ya que usted hace una introducción con respecto a la prácticamente nula responsabilidad que tendría el ministro de Justicia con respecto a las decisiones de su procurador, yo quisiera traer a la mesa las declaraciones del presidente Vizcarra, que él mismo ha dicho que el monto pactado en este acuerdo debería ser mayor. Entonces, si el mismo presidente de la República cuestiona el monto, ¿no debería su ministro responder? ¿O deberíamos seguir pensando que, oye, pues es el ministro, pero él solamente está decorando quizá? Pregunto, ¿no? Porque si ni siquiera se va a interesar en las decisiones que está tomando su procurador, entonces creo que amerita profundizar en las preguntas. Si las respuestas no son satisfactorias, ¿se podría llegar al nivel de una censura en el caso de Ceballos? Yo no puedo Porque adelantar. los cargos que usted hace son bien serios en ese contexto. Yo no estoy haciendo ningún cargo, estoy respondiendo a una pregunta y a una cuestión que usted pone en la mesa. No tengo en este momento, previo a una interpelación, la posibilidad de adivinar cómo va a responder. Y por lo tanto, como no tengo esas capacidades de adivinación, no podría decirle qué podría pasar. Todo depende de cómo explique a la representación nacional el pliego que se le ha entregado. No tiene obviamente las capacidades de adivinación, pero usted misma ha sido crítica frecuentemente a lo largo de todo este proceso que ha llegado finalmente al acuerdo de colaboración con Odebrecht. Yo le hacía hace unos minutos la pregunta, ¿cuáles son las críticas centrales a lo que sabemos? Además, por supuesto, de lo que toca a la reparación, que usted ya ha señalado, bueno, son 611 millones de soles, me parece, ¿no? He presidido una comisión investigadora que precisamente se encargó de llegar a la verdad con respecto a la corrupción de Odebrecht. Y OAS, Camargo Correa y Queiroz Galbao, y sus consorciadas peruanas. Hemos investigado por varios meses esta corrupción. Solo investigamos 11 de los más de 40 proyectos que esas empresas han hecho en el Perú. Y en los 11 encontramos por lo menos indicios de responsabilidad administrativa, penal y constitucional en los funcionarios y en las personas jurídicas que han formado parte de estas empresas, de estos megaproyectos. Investigamos 11 y en los 11 hay responsabilidad. Entonces, válidamente, porque conozco los temas que se han investigado, porque conozco las condiciones en las cuales se pactaron y porque conozco la corrupción que los envolvió, he sido crítica a este acuerdo, no de ahora,
desde que se empezó a gestar. Y las razones las podría resumir en unos cuantos puntos. La primera es, si nosotros investigamos 11 y en los 11 encontramos corrupción y encontramos que había un molde en el cual encajaban, como se encaja en un rompecabezas, las piezas que encajaban todas las etapas de un proceso de corrupción, ¿cómo es que los fiscales determinan que solamente en 4 proyectos hay corrupción? ¿Cómo es que de pronto no hay corrupción en Rutas de Lima, en el cual todos los días los limeños pagan los costos de la corrupción? ¿Cómo es que no hay corrupción en Gasoducto Sur Peruano? ¿Cómo es que no hay corrupción en Olmos, Chavimochic, la central hidroeléctrica de Chacya, por mencionar algunos? ¿Cómo es que de pronto se reduce a 4 proyectos, Enrique? La línea 1 del metro, Interoceánica Sur, Costa Verde Callao y vía de evitamiento del Cusco. Estos justo 4 procesos en los cuales Odebrecht ya no tiene mayor interés comercial. No tiene nada más que reclamar. Ahora, la investigación está muy avanzada, la gente está en la cárcel. Entonces, pues es bien fácil. Me declaro corrupto en estos 4 en los cuales ya no tengo nada que perder, la información ya está presentada, pero no, en gasoducto no, señor. Como yo tengo incluso en proceso un arbitraje, ahí no hay corrupción. En Chavimochic, que hay en proceso un arbitraje, no hay corrupción. En Chacya, que lo acaban de vender y por el cual en un solo año ya han recuperado 300 millones más de lo que van a pagar en 15 años de reparación, no hay corrupción. En el trazo grueso, porque no sabemos el detalle del documento, pero en el trazo grueso lo que dice el fiscal Rafael Vela es que este acuerdo no excluye la posibilidad de incorporar nuevos casos en un futuro. Si es que acaso encontraran producto de las investigaciones hechos de corrupción. Perdón, un ratito. La delación premiada, que es precisamente el beneficio para que, si es que tú abandonas tus prácticas corruptas y además de eso das información valiosa, entonces te dan tu beneficio. Pero entonces, ¿significa eso que a priori los fiscales están diciendo, acá puede haber, y si lo descubro tendrán que responder? No, señor, no es así. El corrupto que quiere acogerse al beneficio premial tiene que decir toda la verdad, no esconderla, no decir lo que le conviene. Y esa es la segunda crítica importante que se le hace a este acuerdo. Información completa, información total o pérdida total de beneficios. De que ellos se desistan de las demandas arbitrales que le van a costar miles de millones a todos los peruanos. Hay quienes dicen entonces que Fuerza Popular lo que quiere es tumbarse el acuerdo para que al final no quede nada. Odebrecht se van los corruptos, se van las pruebas y no hay posibilidad alguna de sentencia. ¿Qué responde a ello? Que quienes dicen eso o conocen muy poco de este proceso o tienen interés en hacer parecer esto. Fuerza Popular no ha sido gobierno. Fuerza Popular no ha contratado por IRSA Norte, por IRSA Sur, no ha contratado por ninguno de los proyectos que acabamos de mencionar. No hemos sido ministros, funcionarios ni empresarios a cargo de estas obras. No hay nada que se pueda descubrir que haga predecir que se vayan para que no se sepa nada. Al contrario, ojalá y los fiscales cogieran el informe de la comisión investigadora aprobada por el Congreso. Ahí hay mucha más información de la que han obtenido producto de este acuerdo. ¿Qué han traído producto de este acuerdo, Enrique? ¿Acaso no conocíamos todo lo que ellos están descubriendo? ¿Acaso no se sabía ya? Toda esa información está en el informe. Bastaría con que lo lean, está ordenado, sistematizado y todas las pruebas en más de 1 millón de folios las pueden obtener. Entonces estaría de acuerdo con que el informe sea suprimido, cancelado, que el Poder Judicial no lo valide. Yo no me voy a poner jamás en una posición de opinar sobre algo que no me corresponde. El Poder Judicial, en su momento, y supongo que ya va a ser pronto, hará el control que corresponde. Pero como ciudadana, como congresista de la República y como alguien que ha investigado la megacorrupción, tengo el deber, más que el derecho, de poner en evidencia que este acuerdo no solo es malo, es muy malo. Bien. Es perjudicial para los intereses de todos los peruanos. Y el interés debería ser que se sepa la verdad. Pero ahí va lo siguiente que quería decirle a qué respondo con respecto a lo de Fuerza Popular y tiene el interés. ¿Por qué? ¿Acaso no nos han encendido fuegos artificiales solamente con aportes de campaña?
¿Dónde estuvo la mega corrupción? En los proyectos, Enrique, donde se han llevado miles de millones, pero no, nos han encendido fuegos artificiales alrededor de $500,000, 1 millón, 5 millones. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Y encima de eso, no digo que sea poca cosa, no digo que sea poca cosa, pero sí hay algo que es importante. El Tribunal Supremo Federal de Brasil acaba de determinar que eso le pertenece a la justicia electoral y no a la justicia federal. En ese sentido están reconociendo... En el caso de los aportes para las campañas brasileñas. Así es. En ese sentido están reconociendo que eso se trata de financiamiento ilegal, que ojalá ya lo hubiéramos legislado en el Perú. Está en reconsideración el proyecto de ley. Eso debe ser delito en el Perú, pero en este momento, por ejemplo, ni siquiera es delito. Entonces, que no nos sigan pues mintiendo con respecto a que la gran información está alrededor de los aportes de campaña. La gran información está en los megaproyectos y sobre los megaproyectos se declaran inocentes. Cuénteme su opinión sobre lo que ha ocurrido ahora, el incidente con el fiscal José Domingo Pérez. Eso puede traer consecuencias también, porque lo que ha sufrido el fiscal es una agresión directa por simpatizantes, ¿no?, de Fuerza Popular, aparentemente. ¿Qué nos puede decir? ¿Podría tener consecuencias directas con respecto a qué? No. El propio fiscal ha anunciado que ya ha hecho la denuncia. La policía también ha iniciado una investigación al respecto para encontrar pues a los responsables, y el fiscal ha dicho que pues tendrán responsabilidades penales, es lo que le dice José Domingo Pérez. Que se investigue. Yo rechazo cualquier tipo de acto violento, cualquier tipo de acto violento, y que se actúe con proporcionalidad a todos los casos que ocurran en esta naturaleza. Pero eso de querer adelantar y trasladar responsabilidad me parece más bien temerario. Que se investigue, si está en investigación, que se investigue, y de acuerdo a ley se determinan las responsabilidades, sin ningún tipo de parcialización. La situación de su ex colega, de su ex, copartidario Daniel Salaverry, o de ex compañero de bancada, en realidad, Daniel Salaverry, hoy se ha decidido abrirle en la Comisión de Ética 2 investigaciones. Uno por el lado de la señora Beteta, ¿no?, el insulto que dice que le profirió el año pasado, y otro por lo que tiene que ver con los viajes de representación, que él habría anexado, entiendo, fotos que no correspondían, ¿no?, al viaje en cuestión. El objetivo es sacar a Salaverry de la presidencia del Congreso. Usted sabe, por ejemplo, usted fue testigo del tema con la congresista Beteta. ¿Qué nos puede contar al respecto? Primero, soy mujer fujimorista y por lo tanto testigo de excepción de cómo se nos mide diferente a las mujeres de acuerdo a nuestra afiliación política. De pronto resulta que las mujeres fujimoristas no tenemos derechos. Se nos puede agredir, se nos puede maltratar, se nos puede insultar, pero no... Yo no he escuchado a la ministra de la Mujer, por ejemplo, ningún tipo de pronunciamiento. Al contrario, ha dicho que los jovencitos se dejen de pelear, minimizando lo que es una agresión a una mujer. ¿Acaso... ¿A usted le consta que hubo la agresión contra la congresista Beteta? Voy a responderle eso, pero antes de responderle eso, ¿es necesario que me conste para poder solidarizarme con una mujer que denuncia agresión? ¿Acaso no se ha reiterado en muchísimas oportunidades que a la mujer se le debe creer cuando denuncia? Pero resulta que ahora, por supuesto, ¿acaso con Paloma Noceda no se pidió de inmediato sanción? ¿Qué tenía contra el congresista López Vilela? Nada, solo la palabra de la congresista Paloma Noceda. ¿Qué se tenía contra Moisés Mamani? Nada, solo la palabra de la tripulante. ¿Equipararía el caso de Beteta y Salaverry con esas No estoy denuncias? equiparando absolutamente nada, porque creo que ningún caso de violencia contra la mujer merece equipararse. Estoy equiparando el hecho de que en el caso de la congresista Karina Beteta, usted mismo me diga, ¿le consta? ¿Usted lo pone en duda? ¿Usted pone en duda la palabra de una mujer agredida? Porque se supone que hay congresistas que vieron... A ver, primero yo no equipararía un caso con el otro. Jamás. Porque la señora Beteta, que hace pocos días estuvo acá y dijo, ella le daría un sopapo a quien, la agrede sexualmente o demás. Entonces, esto, evidentemente, la agresión contra la mujer no se puede tolerar, pero me parece que equiparar casos de agresión sexual o de tocamientos indebidos, con el caso de Noceda, con esta situación, pues estamos hablando de temas distintos. No estoy nuevamente equiparando una situación con la otra. Lo único que estoy diciendo es que en un caso sí se cree completamente y en el otro caso se exige probancia. Segundo, creo que debemos tratar a todas las mujeres por igual. Dicho esto, la congresista Karina Beteta puso en conocimiento de toda la bancada inmediatamente producido el hecho.
inmediatamente Eso producido es el hecho. interesante. No lo es habíamos que escuchado. ella de pronto lo comenta ahora porque hay una circunstancia especial. No, señor. Ella puso en conocimiento de toda la bancada el hecho inmediatamente. Y sí, hubieron testigos. El congresista Federico Pariona, entre otros que sí presenciaron el hecho y que lo han expresado públicamente. Por eso es que me parece no solamente ofensivo, me parece agresivo y me parece muy hipócrita que con unas mujeres sí se actúe y sí se exija sanción inmediata, pero con otras se dé un tratamiento diferente. Así jamás vamos a resolver el problema de la violencia contra la ¿Cuál es mujer la en el sanción que Perú. podría recibir el congresista Salaverry? En el Código de Ética Parlamentaria se contemplan sanciones que pueden ir desde un día hasta 120 días. Será producto de la investigación y de los elementos que se aporten en la misma la sanción que se proponga. Para terminar, congresista Bartra, la propuesta de eliminar la semana de representación, del tema de los viajes, usted misma ha aparecido en una lista de gastos de viajes al exterior que seguramente quisiera usted aclarar. ¿Qué opina pues al respecto? Son dos temas diferentes. Sí, claro. El primero es el tema de la representación. En el tema de la representación, los congresistas constitucionalmente legislamos, representamos y hacemos labor de fiscalización y control político. Las tres labores son permanentes. No es que porque hago control político dejo de representar o dejo de legislar. En ese sentido, la labor de representación es permanente. Hay una semana en la cual las actividades en el Congreso se suspenden, hablo de sesiones ordinarias y del Pleno, para poder privilegiar el hecho de que los congresistas estemos en nuestra región. Sin dejar el hecho de que del 1 al 30 del mes nosotros estamos representando. El tema de la asignación es una asignación que es de carácter remunerativo. Tiene todos los elementos de una remuneración. Es fija y permanente en el tiempo, es de libre disponibilidad y está sujeta a impuestos. Es remuneración. Espero que las investigaciones sobre información falsa con respecto a las actividades de semana de representación se investigue y tenga la sanción que corresponda. En la Comisión de Constitución haremos todos los ajustes necesarios para que reglamentariamente todo quede claro y no se quede a la interpretación. ¿Es necesaria, es justificada la semana de representación si usted tiene que resumir el concepto? Yo soy congresista de provincia y creo que es necesario suspender actividades durante un tiempo al mes para facilitar nuestro trabajo de representación. Si nosotros estamos acá toda la semana y todas las semanas durante nuestro mandato, eso hace muy complicado que podamos cumplir con actividades en nuestras regiones que a veces requieren viajes, en mi caso, por ejemplo, a localidades bastante alejadas. Así que creo que es pertinente brindar las facilidades para que podamos acercarnos a quienes representamos. Ahora, con respecto a los viajes al exterior... Vamos a una pausa y me responde lo de los viajes al exterior después de la pausa. Continuamos, perdón. Termine por favor usted con este tema. Muy bien. En cuanto a los viajes al exterior, un congresista no solamente obtiene mayores capacidades, no solamente se relaciona con sus pares en el mundo, sino que también trae experiencias importantísimas que las puede trasladar a sus funciones que tiene. En mi caso, es completamente falso que lidere un récord. Yo me he tomado el trabajo de revisar y solamente... Son 74.000 soles, creo que le asignan ustedes en viajes. Que es completamente falso, la cifra es muchísimo menor. ¿Nos la puede confirmar? Y solamente he tenido 4 viajes. 4 viajes. En todo lo que ha sido esta gestión. 3 años, 2 años y pico. 4 viajes en los casi 3 años y en los cuales he sido primera vicepresidenta del Congreso y soy miembro de la Unión Interparlamentaria, que es la organización de congresistas o de parlamentarios más grande del mundo. Soy miembro titular allí y soy vicepresidenta de una comisión importantísima que es la Comisión de Democracia y Derechos Humanos. Por esta función he viajado en 2 oportunidades
Y he viajado en otra oportunidad para un viaje en el cual se trataban temas relacionados con la lucha contra la corrupción y las acciones que se emprenden desde el Estado. Yo era presidenta de la comisión investigadora que tenía a su cargo los casos de corrupción más grandes del Perú. A ese viaje, por ejemplo, viajó el presidente del Poder Judicial o varios fiscales supremos. Es importante que el Congreso de la República participe en estos eventos. De hecho, traje un aprendizaje que me sirvió muchísimo en mi labor de investigación. 4 viajes, Enrique, cuando en realidad y se me pone en un ranking exacto, injusto. la pone como con 74.000 soles de gastos. Que es falso porque los ¿Los viáticos... podría corregir? ¿Nos podría decir cuántos han sido? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Mis gastos de viáticos, porque incluso los pasajes pertenecen a otro clasificador de gasto dentro de las escalas que contempla el Estado. Mis gastos por viajes han sido de 10.829.53. Estamos hablando de una diferencia de 60. Bastante grande, así es. Yo lamento y en ¿Y el de dónde récord, sale esa cifra de los 70 y pico mil soles? Que no lo es la sé. que ha presentado el congresista Castro además. No lo sé. ¿No? No lo sé y me gustaría saberlo. Esta es información oficial del Congreso. Y en cuanto al número de viajes, no voy a decir nombres porque yo estoy segura que cada uno de los viajes de mis colegas están plenamente justificados, pero hay congresistas que han viajado más de 11 veces, 9 veces, 10 veces, 7 veces, 6 veces, 6 veces, 6 veces, y yo tengo 4. Entonces, eso de ponerme en el ranking, imagino que es porque como con algunos no tienen nada más que sacar, entonces algo hay que poner. Pero no hay ningún tipo ni de gasto injustificado, ni indebido, ni información falsa. Es más, Enrique, yo creo que sin que esto le tenga que costar más al pueblo peruano, porque hay que dar cuenta de cada sol, porque cada sol tiene que estar justificado, debemos promover la capacitación, el fortalecimiento de las relaciones y de que lo que se aprende venga y se aplique en el Congreso de la República. Congresista Rosa Bartra, muchas gracias por acompañarnos. A usted, muchas Esta gracias. noche vamos a ir a una pausa y regresamos con la ministra de la Producción, Rocío Barros. No se muevan.